Estamos llegando con lo que queda ya este final de año, ni los separadores. Y la artística nos han dejado. Gustavo Rodríguez con nosotros, buen día. Hola Miriam, buen día. Buen día, Gastón Torres. Buen día, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Vamos Aquí quedando pocos. Vamos quedando poco y con poca artística, pero con mucha voluntad. Se renovará para el año que viene. Claro, sí, este es el tiempo de alargue. ¿Usted ya negoció contrato? Perdón, estamos hablando acá con el equipo. No. Había que ir a algún lugar, avisen. Yo te digo que te apures. Y ahora me lo venís a decir, claro, ya con, última semana del programa. Claro, con la tinta seca, sí. Ya ni siquiera con la firma. Bueno, información internacional. Veo que Gastón habló toda la mañana de fútbol y del mundial. ¿Qué mundial, Agradezco que tenemos mundial toda esta semana todavía. Sí. Por suerte, mañana cuando termine el mundial hablamos de lo que dejó. No, ya se vino la programación de verano. Ahí está. Ya se habilitó la temporada de balances a partir del 1 de diciembre. Lo estamos viendo incluso en muchas de las notas, los medios de comunicación, porque hay que hacer balances. Es importante hacer balances. Claro que sí. Siempre. Sí. Siempre. ¿Haces tu balance vos de lo que fue esta columna en el año? Siempre da pérdida. Internacionales. Ahí está. ¿Ves? Es todo ganancia. Esto es todo ganancia. Este balance es todo ganancia. Bueno, Perú. Ya no puedo ni cantar, ya está. Ni Pedro Castillo quedó para fin de año. Pedro nos va a acompañar hasta el final de temporada. Está ahí. Lo mantienen ahí retenido aún. Bueno, se ha hablado mucho, poco y nada sobre sobre Pedro Castillo. Los gritos del sábado pasan factura. Nosotros nos quedamos acá cuando fue el miércoles que nos vimos, que ya veníamos con una situación complicada. Había sido, hay que decirlo, había sido adelantado. Desde el lunes ya sabíamos que iba tecleando. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? Porque era el tercer pedido de vacancia, es decir, el tercer pedido por parte del Congreso para que deje el poder Pedro Castillo por incapacidad moral para gobernar el Perú. ¿Qué les había dicho yo ese lunes? La diferencia estaba en los propios, ¿no? Allí era el factor determinante era qué podía pasar con los propios. Y allí estuvo la respuesta. La respuesta, digo, con los propios, porque desde allí no estuvo el apoyo en el Congreso. Agarraron la tajada. Claro. Y también mucho se está hablando de qué fue lo que pasó, por qué Pedro Castillo salió a anunciar una disolución del Congreso, un gobierno que iba a ser de transición, que a través de los decretos iban a salir las normas legales. Y muchos dicen, bueno, ahí está cómo le iban trabajando y cómo iban horadándole el puesto a Pedro Castillo. Lo llamaron autogolpe. Vamos a escuchar a Dina Boluarte, la presidenta actual, ex vicepresidenta, ahora presidenta, en su primer discurso. Interesantes conceptos. Al final de esta tarde no puedo dejar de recordar a José María Arguedas, al Taita Arguedas, como le llamamos los apurimeños, quien enseñó que la lucha es un bien, el más grande bien que le ha sido otorgado al hombre. Y en virtud a esa enseñanza me comprometo ante el país a luchar porque los nadies, los excluidos, los ajenos tengan la oportunidad y el acceso que históricamente se les ha negado. ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Dina Boluarte se refiere a los nadies, esa figura de Eduardo Galeano, ¿no? Hablando de aquellos en el pueblo que no tienen representación, política. Dina Boluarte es parte de Perú Libre, el partido de Pedro Castillo, el partido que lo llevó a la presidencia. Pedro Castillo, un referente sindical de Cajamarca, referente sindical docente, por eso el profe, quien, gracias a su desplante frente a lo que fue el sindicato docente allí en el Perú y a su exitoso paro y movilizaciones
desde la periferia del Perú hacia la zona limeña, tuvo un gran éxito esa movilización popular, un gran conglomerado, y por eso Perú Libre decidió llevarlo como candidato a la presidencia. Después, bueno, allí aparecieron las rispideces y siempre aquellos que tienen grandes soluciones, ¿no? Quien desde arriba de una tarima te dicen cómo es el mundo, ¿no? Como muchos hoy podemos escuchar diciéndole a Messi cómo tiene que patear. Sí, claro. Y la mejor zurda que se les vio es dejando el dedo gordo contra la mesita ratona de la casa de los suegros. Bueno, esto sucede en la política y en el mundo. No sé si ustedes recordarán, pero Guido Bellido es una figura muy importante también, incluso dentro de Perú Libre, y fue el premier, es decir, lo que se conoce como el primer ministro o el jefe de gabinete, quien tiene un peso muy importante dentro de los gobiernos en el Perú. Guido Bellido tuvo serios problemas. Primero tuvo serios problemas Pedro Castillo para llevarlo como primer ministro, porque era muy negado por el Congreso. Recordemos que en el Congreso tenés desde Keiko Fujimori, Claro. Keiko Fujimori casi en el centro. De ahí para la derecha tenés leguas. Imagínate cómo es el Congreso, ¿no? Pedro Castillo llegó con una diferencia de votos de 44.000 votos de diferencia contra Keiko Fujimori, por lo tanto no tenía una gran representación dentro del Congreso. Y allí, bueno, en su momento lidió con Guido Bellido, con quien mantuvo una buena relación, porque Guido Bellido tenía justamente esta visión política y administrativa. Digamos, el tipo se puso la bota y se puso a laburar en el gobierno. Obviamente, ¿qué pasó? No pudo terminar su mandato. Muchos decían que estaba peleado con Pedro Castillo. Guido Bellido lo fue a visitar a la cárcel a Pedro Castillo y reveló algunos conceptos y algunas teorías que se están empezando a abrir y analizar. Escuchemos lo que decía el ex premier y referente de Perú Libre, Guido Bellido. No recuerda lo que ha leído. ¿Y quiénes estaban? ¿Quiénes estaban? Yo le he tratado de consultar y él me dice no recuerdo, Guido. Ese es lo que... ¿Quién habría conspirado entonces? No sabemos quién ha conspirado, pero el presidente no recuerda. ¿Quiénes estaban? ¿Perdón? ¿Es una teoría de conspiración la que ustedes sostienen? ¿Quién estaba en ese? Lamentablemente la investigación va a tener que aclarar. El presidente no recuerda, me ha dicho con su propia palabra. No recuerda lo que ha leído. Eso hace referencia al mensaje que leía Pedro Castillo diciendo que disolvía el Congreso, todas las medidas previas a su destitución. El viernes, incluso cuando estábamos aquí en la programación de feriado de RTN, yo recordaba y hacía la invitación a muchos a repasar las imágenes de cuando Pedro Castillo estaba leyendo ese discurso, donde lo estaba leyendo, no era un discurso sin leer, lo estaba leyendo y estaba temblando. Se veían las hojas, el movimiento. Esto no quiere decir que, y ahora vamos a pasar al siguiente audio, lo que dice su abogado, ¿no? Teorías conspirativas, ¿no? Como que le dieron una bebida antes. Es difícil de creer, digo, es difícil. Sí. Vamos a escuchar en ese sentido para ver esta teoría conspirativa que se armó. Escuchemos a Guillermo Olivera, quien es uno de los abogados de Pedro Castillo, qué es lo que decía al respecto de esto, de la lectura de ese mensaje de Pedro Castillo anunciando la disolución del Congreso. Lo escuchamos. Lo que yo sé es que cuando leyó el expresidente ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes le dieron una bebida. ¿Cómo? Le dieron una bebida. Usted está asegurando que el expresidente sería... Me lo ha dicho la persona que me ha llamado, que le dieron una bebida y que esa, no, le dieron una bebida, una supuesta agua, y que después de beber el agua se sintió como atontado. Se había clavado un pisco. Un pisco sour. Un pisco sour. Ese es el testimonio, es el de Guillermo Olivera, uno de los abogados de Pedro Castillo, en esta línea que se abrió conspirativa de, que no fue él el que armó el discurso, él no armaba sus discursos. A pesar de ser un referente sindical muy importante, no armaba sus discursos, no era alguien que venía de la política
tradicional limeña, tal cual se conoce en Perú. O sea, en Perú gobiernan solo los que son de Lima. Claro. Este venía de afuera. Bueno, en ese sentido, bueno, comenzó a abrirse esta teoría conspirativa, ¿no? De que lo obligaron, que le den una bebida. Es muy raro. Por lo menos yo lo veo como raro. Lo que no es raro es la actitud que tuvo, por ejemplo, la primer ministra Betsy Chávez, ¿no? Y un grupo de asesores de Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque Betsy Chávez, y a través de que le incautaron el teléfono celular a Pedro Castillo, en el grupo de WhatsApp, alentando, vengan que va a ser un día histórico, vengan. Muchos están asegurando que le dijeron a Pedro Castillo, hay que tomar estas resoluciones porque en la puerta del Palacio de Gobierno va a haber una pueblada bancándote y pidiendo la destitución de los congresales, armándole una gran película de cuáles eran, tenés que leer esto es fuerte, pero esto nos va a llevar por un buen camino, hay que ser determinante, qué sé yo, y parece que el maestro fue por ese lado y así terminó. Betsy Chávez no se sabe dónde está, o sea, se sabe, no está presa ni nada, pero no sabe, no contesta, se borró del grupo, obviamente en estos casos. Imagínense, ¿no? Lo de los huemules, el grupo de WhatsApp ese, imagínense en otros. Vamos a escuchar ahora a través de todo esto, bueno, comenzaron las movilizaciones populares. No comenzaron en Lima, ¿por qué? Porque los movimientos populares no están en Lima. Recién hoy están llegando a Lima muchos grupos populares, sobre todo del sur, que era donde Pedro Castillo tenía más llegada. No así Perú Libre, que es el partido de Pedro Castillo, pero sí los movimientos campesinos y populares están llegando hoy a Lima. Ya hay 2 muertos, productos de las movilizaciones, un joven de 15 y un joven de 18 años, producto también del accionar de la policía. Dina Boluarte, la presidenta, pidió la calma y dio un mensaje a la población. Más que nada que anunciando que se van a hacer elecciones anticipadas en abril de 2024, porque la semana pasada dijo, yo voy a completar el mandato hasta el 2026, que es lo que dice la Constitución. Ahí los congresistas le dijeron, ¿ah, sí? Para Plachita. Claro, acá no se termina mandato. En Perú no se acostumbra a terminar mandato, te aviso. Los únicos que terminan son los congresistas. Bueno, escuchemos lo que decía ayer por la noche Dina Boluarte, anunciando las elecciones para abril de 2024 y la calma en las calles. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. Anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Ahí estábamos escuchando a la presidenta Dina Boluarte anunciando esto, ¿no? Las elecciones anticipadas en el Perú. El otro día se conocieron las imágenes del Congreso Nacional Argentino, ¿no? Donde estaba un grupo de diputados misóginos, ¿no? Atacando a la presidenta de la Cámara. A Cecilia Moró. A Cecilia Moró. Y decían, ¿no? Qué vergüenza esa actitud. En Perú directamente fueron a las piñas. Nada de andar a las señas. Fueron, porque, viste, muchas veces dicen, qué vergüenza, en el Congreso andar haciendo señas. En otra parte del mundo pasa esto. Se cagan directamente, van a las trompadas. Después de las trompadas hubo momentos en los que algunos de los congresistas pudieron hablar. Una de ellas es María Elizabeth Taipe Coronado, el último bastión de Pedro Castillo en el Congreso de la Nación, quien llamó casi inútilmente a la reflexión a los congresistas de centro, de derecha y de extrema derecha del Perú. Elizabeth decía lo siguiente. No tienen nada de valor ustedes, golpistas. Mi pueblo de Apurímac está luchando, en pie de lucha por este pueblo. Señora Dina Boluarte, le pido que renuncie. Cierre del Congreso, vayámonos todos.
La situación política es realmente un caos, pero no empezó con Pedro Castillo. Todo esto empezó en el año 2006. En el año 2006. Desde ese año ningún presidente puede terminar un mandato. O sea, todos han sido destituidos, todos causa de corrupción. Alan García se suicidó antes de que lo busque la policía en su domicilio. Por eso, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte. Desde el año 2006 a la actualidad, a hoy, a 2022. ¿Y el Congreso ha cambiado? El Congreso cambió en las últimas elecciones. Previo no hubo cambios. Pero ¿sabes qué es lo que llama más poderosamente la atención? Por lo menos a mí, que tengo otras teorías conspirativas. Julio Velarde preside el Banco Central desde el año 2006. Sí. No cambió la política del Banco Central, es decir, los que manejan la economía en el Perú no cambiaron desde el año 2006. Allí la presidencia la ocupa Julio Velarde, un limeño obviamente de la banca privada. El tipo, imagínense, ¿no? Lo que pasó, ¿no? Con Pedro Castillo, lo que pasó previamente, Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, todos renunciados, perseguidos, todos con causas, todo, y el único que sigue vigente es Julio Velarde. Por eso, la política no la determinan los políticos, sino que la determinan los poderes económicos y los poderes fácticos. El último error de Pedro Castillo fue haber enfrentado directamente a Paolo Roca cuando pidió que el gas que se extraía de la zona de Cajamarca tenga un precio diferencial para los peruanos y haberle pedido que se empiece a pagar el tránsito por la operatoria del gasoducto que atraviesa el Perú. Paolo Roca, el CEO de Techint. Eso fue, desde ahí, ese fue el primer tropezón y ahí empezó y no terminó más la caída de Pedro Castillo y de sus pocos seguidores, hay que decirlo. Una figura que llegó con muy poco apoyo de los votos, pero fueron peruanos y peruanas los que eligieron a Pedro Castillo a través del voto popular de la democracia, lo que tanto les duele y poco les gusta a muchos grupos económicos. Como siempre, Gustavo, muchas gracias. A ustedes. Estás escuchando Primera Dosis, RTN Radio FM 104.9.